Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Su participación el día de hoy, vamos a darle un tiempito al doctor Darío para que se acerque a la cámara. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Eso, buenas noches. Cierto que allá tú tienes buenas noches. Ok, vamos a acomodar esto para que no se me vaya a rodar. ¿Cómo está, Darío? ¿Cómo has estado? Feliz Día del Padre. Para los colombianos hoy es el Día del Padre. Muchas gracias. Acá el Día del Padre ya pasó, pero igualmente son bienvenidas las felicitaciones y también felicidades a los padres de Colombia. Sí, sí, felicidades. Maíta, una gran amiga de Bogotá, hermosa, qué bendición que estés como por aquí, Maíta, qué rico verte, así sea en cámara, saludarte. Los tiempos son tan difíciles a veces para uno poder saludar a los amigos. Aprovecho para ir haciendo una introducción del día de hoy y también Sandra. Gracias por estar aquí, Sandra, qué hermosa. Eh, Voy a pedir un poquito de disculpas porque estamos cerca del 4 de julio acá en Estados Unidos y es una fiesta bastante grande. Entonces de pronto pueda que escuchen ¿cómo que se llama? Los fuegos artificiales o algo, o música o algo, pero bueno. Buenas tardes, doctor Darío. Feliz Día del Padre, te están diciendo por acá. Sí, gracias, Sandra. Es un día muy bonito, es un día hermoso. Los hombres colombianos pueden celebrarlo dos veces este año porque era el domingo pasado, pero debido a las elecciones lo hicieron el día de hoy. Entonces tuvieron una doble celebración. Y para los que estamos por fuera, pues celebramos triple. Yo celebro el Día de los Dominicanos, el Día de acá americano, el Día colombiano, pero bueno. Bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. El tema que que nos trae para que nosotros podamos compartirlo con ustedes es un análisis sobre las construcciones sociales y las etiquetas diagnósticas que se hacen alrededor del duelo, del diagnóstico de duelo. Y nuestra pregunta, bueno, que fue planteada por el doctor Darío es, ¿realmente sí existe el duelo complicado? O sea, ¿realmente existe? Ese es nuestro tema hoy. Nosotros hemos venido hablando del tema del duelo eh, anteriormente, desde el 2020 que comenzamos con nuestras charlas, estábamos ya dialogando sobre el tema del duelo. Y es porque realmente perder a un ser querido es una de las experiencias más angustiosas, más desafortunadas que uno puede experimentar como ser humano, pero también es de las experiencias más comunes que nosotros enfrentamos como seres humanos y que realmente es muy difícil que nosotros, mi perro, que nosotros podamos manejarlo en muchas ocasiones sin la intervención profesional. Entonces, la mayoría de las personas experimentan mucha aflicción y es normal que todos sintamos, Ariana, bienvenida, gracias. Es normal que todos experimentemos dolor, aflicción en el momento de tristeza, que muchas veces se ve representado en síntomas físicos como un entumecimiento, tensión, estrés, dolor en el cuerpo, obviamente el llanto. Muchas veces las personas pasan por experiencias como ira, culpa, enojo, bueno, incertidumbre, confusión, y todos estos síntomas son normales, digamos, como personas, como individuos que los vamos a experimentar ante la pérdida. Sin embargo, algunas personas sienten alivio con el transcurrir del tiempo, mientras que hay
otras que pareciera que emocionalmente se van debilitando conforme pasa el tiempo. Los sentimientos de pérdida son de por sí debilitantes para el ser humano. Sin embargo, cuando estamos atravesando por un duelo un poco más difícil y no estamos manejando adecuadamente el duelo, entonces vemos que no mejoramos, sino que incluso conforme pasa el tiempo parece que el dolor se va como acentuando, que el dolor se va haciendo más, se va pegando como más aquí como del alma, dicen los pacientes, y de la mente. Y conforme va pasando el tiempo se vuelve más persistente esa sensación de dolor, esa parálisis emocional que es generada por el duelo, haciendo que ciertos duelos sean más intensos, más duraderos y resulte muy difícil recuperar la vida propia. Nosotros pasamos por duelos permanentemente de todo tipo, pero hay muchas cosas que hacen que un duelo sea más difícil de manejar que otras. Para eso estamos aquí el día de hoy, para eso está aquí el doctor. Bienvenida, María Elisa, que gracias por estar con nosotros. Gracias, Mari. Diferentes personas tienen diferentes caminos y diferentes personas usan diferentes estrategias para el manejo de sus duelos, pero también el tipo de relación que hay con la persona tiene que ver con el duelo, la forma como la persona haya fallecido tiene que ver con el duelo, pero para hablar de duelos difíciles, por decirlo así, el doctor Darío va a continuación a explicarnos cómo se aborda realmente este concepto desde el punto de vista clínico, diagnóstico, para nosotros, para los profesionales de la salud, es que las personas, el duelo patológico se puede definir como aquel duelo que la persona definitivamente se ve a sí misma inhabilitada para trabajar con su dolor y conforme pasa el tiempo el dolor no mejora, la condición de la persona no mejora, sino que empeora. Eh, como ya les he explicado en otras ocasiones, nosotros nos guiamos por el libro de la Organización Mundial de la Salud, el libro del DSM-5, que es el último DSM, y hay unos parámetros para poder diagnosticar. O sea, ¿por qué se tiene que diagnosticar? Bueno, porque nos exigen diagnosticar a nosotros, sin embargo, esto varía de una teoría psicológica a otra, cómo se va haciendo el proceso. El doctor Darío va a continuación a explicar un poco más profundamente sobre el tema, pero sí quiero decirles que aún los duelos patológicos, los duelos difíciles, los duelos complicados, que son diferentes formas como ustedes los van a escuchar en la literatura, también tienen sus variaciones, porque hay duelos que de pronto son crónicos, intensos, prolongados, otros que son inhibidos, que la persona se guarda, se reprime, no lo conversa, no lo dialoga. Hay otros que en duelos que no se dan allí mismo, sino que aparecen, por ejemplo, cuando hay otro duelo en el camino. Por ejemplo, la persona tiene un duelo complicado, pero lo ha inhibido estas reacciones emocionales, y cuando tiene otra pérdida, que quizás no sea una pérdida de una persona, puede ser una pérdida de empleo, una relocación geográfica, algún tipo de duelo distinto, se junta un duelo con otro y entonces hace una crisis. Y también hay duelos que son atípicos, que realmente es muy difícil que nosotros los podamos como encasillar como en algo especial. Bueno, son las 4:05. Creo que podemos darle ya la bienvenida a las personas que están con nosotros participando, y al doctor Darío también bienvenido al programa el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este proceso de educación a la comunidad. Bienvenido a los participantes. Les invitamos a que vean todos los otros talleres y todos los conversacionales que se han perdido, los pueden encontrar en el canal de YouTube. Después que terminemos nosotros el día de hoy, yo siempre hago el post del canal de YouTube donde pueden ir y encontrar allí
todas las conferencias, todos los talleres, o por lo menos la mayoría de ellos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer aquí en el chat o nos las pueden mandar por privado a cualquiera de los dos y después con tiempo también las podemos ir respondiendo. Bueno, muchas gracias, doctor Darío, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias, Carolina, por estar una noche más acá compartiendo nuestros conocimientos y haciendo psicoeducación en este espacio. Es importante lo que tú has dicho sobre el manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos y también es interesante que expliquemos a la comunidad qué es eso del manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos. El manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos es un manual estadístico. Es importante recalcar esto, que es un manual estadístico donde se recopilan o se recolectan determinados sintomatologías y con base en ello se diagnostica a través de una nomenclatura un trastorno psiquiátrico. El manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos comenzó aproximadamente en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a aparecer lo que se denominaban trastornos de guerra, muchos síntomas relacionados con las experiencias de guerra. Entonces era necesario que todos los profesionales de la salud mental se pusiesen de acuerdo y hablasen un mismo idioma, con lo cual se reunieron psiquiatras y psicoanalistas y comenzaron a trabajar una puesta en común sobre las sintomatologías referentes a determinados cuadros clínicos, pero desde el punto de vista estadístico, con lo cual parece ser que en tanto se privilegia lo estadístico, queda por fuera el sujeto como tal, queda por fuera sus sentimientos, queda por fuera el ser del sujeto. Y todos sabemos, los que trabajamos en salud mental, que el sujeto está más allá de una serie de sintomatologías que muestra y que puede presentarnos en la consulta, pero nosotros siempre trabajamos con la palabra e intentamos trabajar lo que está más allá de esos síntomas y el porqué de esos síntomas. Entonces, el manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos ha categorizado una entidad como duelo complicado o duelo difícil. Nosotros en otros conversatorios hemos hablado del duelo normal y hemos hablado del duelo patológico. El duelo normal, dice Freud, es un estado ocasionado por la pérdida de un objeto o puede ser ocasionado por la pérdida de una entidad intangible. Freud coloca como ejemplo, por ejemplo, la pérdida de la patria. El duelo no necesita ser medicalizado. El duelo no necesita tampoco, el duelo normal, no necesita tampoco de la ayuda psicoterapéutica, de la ayuda de un psicoanalista, no. El duelo pasa por sí solo a través de una serie de fases que el sujeto debe atravesar y en razón de que hubo un vínculo fuerte con el objeto amado, hemos dicho en otros conversatorios que el duelo tiene que doler. Ha habido una pérdida, esa pérdida implica dolor y ese dolor tiene que padecerse de alguna manera, porque ese dolor luego va a ser estructurante para el continuum de la vida y para que el sujeto pueda establecer relaciones con otros. Debe pasar por ahí, aunque duela necesariamente. El duelo patológico, decía Freud,
es un duelo donde la sombra del objeto recae sobre el yo. Y parece ser que el sujeto entonces no ve ningún tipo de salida a su duelo, llegando a los extremos, por ejemplo, de decir, ¿por qué no me morí con él, con el objeto perdido? Sí. Y las ideas referentes a la pérdida del objeto son recurrentes. Pero lo que marca el que el duelo sea patológico o no es el hecho de que las relaciones sociales, por ejemplo, se estancan. El sujeto no es capaz de volver a tener contacto con las amistades anteriores e incluso la vida laboral queda como aparcada. Al sujeto se le dificulta nuevamente volver al trabajo. Entonces el duelo se torna patológico cuando en un primer momento, en el duelo normal, es totalmente válido que el sujeto sienta la presencia del ser amado, que sienta que lo vio, que sienta que se le presentó en forma de fantasma, que sienta que tuvo una visión o en determinadas circunstancias que sienta el sujeto que le escuchó la voz. En el duelo normal es probable que eso suceda y no pasa nada. Es producto del vínculo amoroso que hubo con el objeto perdido. En el duelo patológico, esa sensación se recrudece y en el duelo patológico las alucinaciones son recurrentes. Entonces, en psicología, en psicoanálisis, siempre hemos hablado del duelo normal y el duelo patológico. Y son las categorías clasificatorias desde el punto de vista diagnóstico que hemos usado. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿por qué aparece la nomenclatura en el manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos referente a duelo complicado? Y nos preguntamos, ¿es el duelo complicado una construcción social de nuestra época? ¿Y es el duelo complicado una construcción social del manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos a partir de lo observado en la clínica con los pacientes? Excelentes Entonces, preguntas. a partir de esas preguntas es que queremos, pues, que pivote nuestro conversatorio de hoy acerca de el duelo complicado y el duelo patológico. Hay una intervención de Sandra Rosero, no sé si lo alcanzas a leer más arriba. No quiero descuadrar mi cámara, yo sé que tú estás allí. ¿La alcanzas a leer? Sobre el vínculo cuando el vínculo es fuerte. No, más arriba. Ella habla un poco No, más arriba. Déjame ver si lo bueno, encuentro. Ok, dice, el sí, duelo que se alarga más de lo común muchas veces es dado por una alta sensibilidad propia de la persona, por una de cada persona. Existen personas dadas más sensibles. Sí, o sea, sí, Sandra, ahí ¿cómo se dice? Los rasgos de personalidad, en inglés los traits. Por ahí tengo una compañera que no habla español, vamos a tener que inventar, que está tratando de escuchar el programa. Gracias, Arsiman, por estar aquí. Eh, la personalidad, los rasgos de personalidad también tienen que ver mucho con la manera como el individuo maneja el duelo. Sandra tiene mucha razón con respecto a lo que ella menciona sensibilidad. Nosotros pues en clínica lo llamamos pues rasgos de personalidad y ellos determinan mucho las herramientas que la persona tiene psíquicamente en su estructura para poder hacerle frente tanto al duelo como a cualquier otra situación difícil de la vida, pero hoy estamos hablando del duelo, entonces sí, efectivamente
esas personas que son más, digamos, hipersensibles, que es el término común que se utiliza, son personas que normalmente las vemos que viven con esa, su actitud siempre como de pesar, como de dolor, y tienden a rumiar, que ese término sí lo conocen todas las personas, rumean y rumean el dolor y la situación, y pasa el tiempo y siguen dando vueltas sobre lo mismo, sobre la pérdida. Ahora, es normal que esto suceda en la primera época o en los comienzos de la pérdida del ser amado, pero conforme va pasando el tiempo, no es que uno se olvide de la persona que falleció, obviamente que uno no se olvida de la persona, pero uno empieza a ver la pérdida de la persona con otros ojos, digámoslo así como para hablarlo en términos regulares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona empieza mentalmente, su psiquis empieza a enfocarse en algunas cosas que tuvieron que ver con ese vínculo para unir la respuesta a la otro el otro comentario que ella hace sobre el vínculo, a ese vínculo que tiene con la persona y empieza a sentir que el vínculo emocional no se ha roto, porque es que con la muerte no se rompe el vínculo emocional, se rompe el contacto físico, pero el vínculo emocional no se pierde. Entonces, cuando la persona logra, digamos, superar ese primer impacto, ese primer choque emocional que viene con la pérdida y logra pasar el puente, que logra pasar el río al otro lado y se da cuenta que ese vínculo emocional sigue allí, aunque la persona físicamente ya no está. Entonces, ese enfocarse en las cosas negativas que tiene que ver con la pérdida, empieza a enfocarlas en los recuerdos positivos. Entonces, allí empieza a verse que el attachment con la persona sigue allí, o sea, el apego, perdón, sigue allí, pero la persona de todas maneras entiende que el individuo no está, o sea, no es que él esté viviendo ese apego como si la persona estuviera viva, no, entiende que la persona falleció, pero emocionalmente siente que la persona está presente en el corazón, en el recuerdo, en los sentimientos. Entonces, digamos que ahí sería la diferencia, pero efectivamente, como Sandra dice, sí. Y saludos, Lucy, bienvenida. Doctor Darío. Sí, seguimos con la construcción social del duelo complicado. Para ello, yo me fundé en un texto de Jan Hacking, y Jan Hacking lo denomina o lo titula La construcción social de qué. Entonces, en uno de los capítulos que maneja Jan Hacking, habla de la psicopatología y usa 3 ejemplos de construcción social de los trastornos, o en qué medida 3 trastornos han ido cambiando sus denominaciones en el transcurrir de la historia de la psicopatología y de la psiquiatría. Ello dependiendo de las incidencias sociales que se han dado y de cómo a través de las épocas esos trastornos han sido redefinidos. Entonces, Hacking se basa en lo que ha sido la clasificación del retraso mental y de las denominaciones que a través de la historia ha recibido el retraso mental. Desde retraso mental, desde idiota, desde imbéciles, hasta llegar a la discapacidad intelectual. Otro de los trastornos que usa para incidir en el hecho de la construcción social de los trastornos mentales es el autismo y la esquizofrenia, como constructos que de alguna forma han sido socialmente construidos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a una cita neurálgica en el texto de Hacking sobre esto de construir socialmente trastornos o de construir socialmente etiquetas como la que nos convoca hoy acerca de duelo complicado.
Entonces voy a leer esta cita de Hacking. Abro comilla. Uno de los defectos del discurso de la construcción social es que sugiere una vía con una sola dirección, la sociedad. Y entre paréntesis dice Hacking. Y eso es malo, porque el trastorno no existe realmente tal como es descrito, o no existirías realmente si no fuera descrito así. Es importante porque ahora tenemos una clasificación nueva, duelo complicado, donde antes nosotros hablábamos de duelo patológico e igualmente entendíamos que era duelo patológico. Es decir, ahora vamos a tratar de encasillar cuando un paciente venga en la nueva etiqueta de duelo complicado cuando ya teníamos la del duelo patológico. Pero lo más importante de esto es que en la nueva etiqueta del manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos se habla de que es duelo complicado cuando es un duelo que excede el año. Es importante porque nosotros hemos recalcado muchas veces quién es el que marca el tiempo de los duelos. Y siempre hemos recalcado el hecho de que los tiempos del duelo son tiempos de cada uno. Son tiempos en donde cuando nos llega un paciente es importante el caso por caso. ¿Quién le va a decir a otro hasta dónde es necesario que le llegue o no le llegue el duelo cuando ya hemos dicho que el duelo depende enormemente de la calidad del vínculo afectivo que se tuvo con el objeto perdido? Entonces, a partir de allí, debemos ser como que muy críticos con esa marca del tiempo cuando es muy arbitrario marcar tal tiempo. Sí, efectivamente hay una pregunta de Edwin que dice, ¿hasta cuándo? eh, buenas tardes, ¿se puede hablar de tiempos? ¿Hasta cuándo sería normal que dure ese apego? O sea, exactamente lo que el doctor Darío está mencionando, según el manual de trastornos. Ahora, con respecto, bueno, yo voy a ser aquí de abogada del diablo, como dicen en nuestro país. Realmente la cultura, el tipo de muerte, el tipo de apego, la forma o el tiempo que los familiares del fallecido hayan tenido para prepararse, son cosas que definitivamente alargan, acortan el tiempo, alargan el tiempo, hacen el duelo más o menos difícil de procesar. El duelo se puede procesar, pero son situaciones que la edad del fallecido es otra cosa. No es lo mismo el duelo de una persona mayor que ya ha vivido su vida y que de alguna manera el ser humano encuentra un mecanismo, bueno, uno de esos mecanismos de defensa. Hola Vicky, bienvenida a mi corazón. Gracias Anita, tan lindas. No, es muy difícil que uno pueda decir, no, esta persona debe demorar un año porque el libro, el DSM-5 dice que tiene que ser un año máximo. Y si pasó un año y una semana, ya el duelo es patológico o bueno, o un duelo complicado como se llama hoy día. No, no. O sea, eso queda también mucho al criterio del profesional. Tengo que decir que en algunos lugares, como acá donde yo vivo, se rige muchísimo por el manual y los seguros se rigen mucho por lo que dice el manual. Uno tiene que diagnosticar siguiendo el manual, sí o sí. Ahora, ahí el doctor Darío puede explicarles un poco más porque es su área, el psicoanálisis, que es muy diferente. Hay otros países donde, aunque el manual diga eso, no importa lo que diga el manual, culturalmente se sabe que el duelo incluso puede ser mucho más corto que eso
y no pasa nada, porque hay culturas donde el fallecimiento hace parte de la vida y es otra interpretación que se hace. Ahí está la respuesta, muchas gracias. Es efectivamente, o sea, depende de la cultura, depende de las costumbres incluso. Hay familias que tienen por costumbre hablarle a sus hijos sobre, y si yo fallezco, quiero que hagas esto, o sea, como que hablar sobre el fallecimiento de uno como adulto, como padre, familia, cabeza de hogar, hace parte del diálogo en el hogar, aunque sea un tema que sea difícil de tocar, y para la mayoría lo es. Hay muchos hogares, parezca mentira o no, pero hay muchos hogares donde se toca el tema y se prepara a los hijos por si acaso uno llega a faltar. Eso depende de la persona, de la cultura, del tiempo, del lugar, de la edad, de la época más de fallecimiento. Doctor Darío, ¿quiere comentar algo más? Ampliar un poco más. Sí, que de todas formas es muy polémico el tiempo, porque también tendríamos que pensar por qué un año y qué pasa en aquellas personas que han tenido duelos continuos. Es decir, a consulta puede llegar una mujer que ha perdido a su esposo, pero que a los 2 meses ha perdido a su madre. Entonces, ¿qué pasa allí cuando esos duelos sobrepasan el año? Y teniendo en cuenta que han sido duelos continuos. Entonces, es importante cuando en psicoanálisis hablamos del uno por uno, es importante conocer la historia de lo que pasa detrás. Y es importante leer más allá de esos síntomas que está tratando de describir el manual diagnóstico de los trastornos psiquiátricos. Pero el público se preguntará, vale, pero entonces, ¿cuándo realmente un duelo es patológico o un duelo es complicado? Y ya habíamos hablado cuando iniciamos de las dificultades para tener interacciones sociales, de las dificultades para volver al trabajo y hacer que la vida laboral continúe, de las dificultades del sujeto para dormir, de las dificultades del sujeto para comer. El sujeto se muestra continuamente lloroso, el sujeto muestra alucinaciones referentes con el objeto perdido, y esas alucinaciones pueden ser muy recurrentes. Aparte de eso, las ideas suicidas son ideas suicidas que son muy repetitivas, que el sujeto puede incluso tener un plan preconcebido acerca de cómo llevar a cabo la muerte para reunirse en definitiva con el ser amado, como única forma de finalizar el dolor que él está sintiendo en ese momento por la partida de ese ser. Entonces, más allá del tiempo, hay que ver todo en el contexto, el continuo de todos, el conjunto de los síntomas. El conjunto de los síntomas y no un solo síntoma aislado de los otros. Es importante evidenciar lo que tú habías dicho, Carolina, sobre la edad del objeto que se perdió. No es lo mismo que se pierda a un niño de 10 años o que simplemente sea un niño, a que el objeto perdido sea alguien que vivió de alguna forma su vida, alguien de 80 años. No es igual que una persona muerta llegue a desaparecer por muerte natural a que llegue a desaparecer por una muerte trágica, por una muerte accidental. Son factores que condicionan el duelo. Y quizá esos factores que están condicionando el duelo no se recogen totalmente en los manuales diagnósticos de los trastornos psiquiátricos. Entonces, hay realidades que son del sujeto y que están más allá de lo construido por un manual diagnóstico donde solamente
intenta darse cuenta de una nomenclatura a través de una estadística. No olvidemos que se basan los manuales diagnósticos en estadísticas. Y cuando nosotros vemos a un sujeto en la consulta, no estamos viendo una estadística, estamos viendo al sujeto que está ahí con nosotros en todo su ser. Es la vida de él lo que estamos viendo. Y es importante, qué importante lo que estás diciendo, porque a mí me llegan muchas veces, muchísimas veces, personas que llegan con un autodiagnóstico. Y parece difícil, pero entre más educada es la persona, más leída y más posibilidades de entrar a los recursos que ofrece hoy la tecnología, más lee y a veces más se complican y más se enredan. Por ahí hay una carita de risa, sí. Hay personas que llegan con el diagnóstico claro, claro para ellos. Entonces, eso realmente hace muy, muy difícil poder trabajar a la persona porque no es solamente trabajar con su realidad, sino que una realidad que está influenciada por las redes sociales muchas veces. Hay una pregunta, Claudia, buenas tardes desde Barranquilla, gracias mi Clau por estar aquí. Una pregunta que hicieron es si es posible trabajar en la prevención de un duelo difícil, de un duelo complicado o de un duelo patológico. A mí me gusta mucho la palabra duelo patológico porque a mí me gusta particularmente, no porque sea de la escuela vieja, pero porque hace el sesgo claro entre, ok, hasta dónde la persona con sus creencias, su mundo, se apercibe de hasta dónde la persona llega y es bonito cuando la persona logra comprender, estoy saliendo. A mí me gusta cuando la persona dice, estoy saliendo de esto, lo estoy procesando. O sea, la persona cuando se expresa de esa manera me indica a mí como profesional de la salud mental que sabe que es un proceso, que sabe que va caminando hacia un objetivo y que está cooperando con ese proceso. El doctor Darío se sonríe. Dice, Carolina, yo cuando llego a tu consulta te digo de entrada, yo estoy echada a perder. Sí, hay mucha gente que llega así, es verdad, que dice, aquí no hay nada que yo pueda hacer, yo vine porque me toca venir aquí y verte, pero ya aquí no hay nada. No, eso no es cierto. Y no, lo que dice Claudia en forma muy, muy chistosa es muy real. A mí me pasa mucho. Llegan las personas y me dicen, no, es que ya aquí ya no hay nada que hacer, o sea, ya no sé ni para qué me mandaron. O sea, no, o sea, eso no es cierto. Uno no, yo siempre les digo, yo y tú, nosotros los seres humanos no somos un mueble. O sea, hay una diferencia entre una silla que entró a la fábrica y salió y ya está lista. La querían de un color, de una forma y ya salió. O sea, de ahí a dañarse. Nosotros no, el ser humano nos podemos reinventar, nos podemos reconstruir. Cada día podemos aprender incluso del error, del dolor. Pero volviendo al tema de la prevención, efectivamente la mejor manera de prevenir que una persona caiga en un duelo difícil, un duelo complicado, es, además de tener apoyo, support, teniendo apoyo. Mirna, gracias por estar aquí, bienvenida, teniendo apoyo de la familia, apoyo de los amigos. La persona tiene que tener un apoyo, indiscutiblemente la persona tiene que tener un apoyo. Hay que facilitar que la persona hable, que la persona diga, que la persona se exprese. Si no lo puede hacer en consulta, porque bueno, la persona no quiere ir a consulta, porque la persona no considera que necesitaría hablar con un psicólogo por aquello de los sesgos y las creencias y los prejuicios que hay con nosotros. Elena, bienvenida, muchas gracias, una de nuestras grandes mentoras, bienvenida. De todas maneras, la persona hay que facilitarle la posibilidad de que exprese de la manera como sea. Hay veces que la persona llora y los acompañantes le dicen, pero no llores, porque
porque están, bueno, por otras razones, miles de razones, las personas buscan que el doliente no llore tanto, que el doliente no reviente, no rompa. Hay muchas cosas. Muy buen ejercicio, amigos. Gracias, Elena. Algún día nos encantaría estar aquí contigo. Esto es una comunidad que estamos formando y necesitamos a las personas que nos permiten hoy día estar aquí haciendo esto. Y Elena es una de ellas. Profesora muy querida, muy admirada por nosotros en la universidad. Gracias, Un Elena, de abrazo, corazón. un Un abrazo abrazo para Elena. enorme. Pero realmente existen muchas cosas que nosotros podemos hacer como comunidad, como familia, como acompañantes. Permitirle a la persona que hable, que se exprese, que tire, que rompa. Simplemente decíamos nosotros en un conversatorio anterior sobre duelo generalizado, y era simplemente con tu presencia. Muchas veces tú no necesitas ir a hablar, ir a decir, solamente está allí acompañando a la persona, porque realmente la persona lo que necesita es sentir que tiene a alguien, que está agarrado de alguien. Es como un proceso transitorio entre el apego que tiene con esa persona que partió, que se fue, y una persona que tengo aquí. Eres el ancla, o sea, realmente los acompañantes se vuelven el ancla para ese individuo o para esa persona. Entonces es importante que sepa que tienen a dónde ir, a dónde acudir, con cualquier situación, o tener a alguien que los acompañe permanentemente. Pero sí hay formas de prevenir un duelo complicado. Efectivamente, sí los hay. Sí, Carolina, la pregunta era, ¿se puede prevenir la patologización del duelo o lo que se ha llamado o se ha dado en llamar el duelo complicado? Sí se puede prevenir la patologización del duelo. Voy a hablar de un caso que tuve en Barranquilla, de un señor, de un señor un paciente que cuando hubo el COVID, todos en la familia se contagiaron. Todos ellos tuvieron COVID. El matrimonio tenía una hija, era hija única, era hija única. Entonces, él estuvo hospitalizado. Él es de una contextura y de una complexión muy fuerte. La chica también era de una complexión muy fuerte, con lo cual, pues, eran personas de riesgo. Entonces, el señor pudo salir del COVID, pero la hija murió. Cuando él salió del COVID y estaba ya en casa recuperándose, él recibe la noticia de que en la sala de urgencias ya su hija ha muerto. Pero él en la casa, aparte de su esposa, está su madre. Y para la madre de él, la chica, la nieta, era muy importante el vínculo que tenía con su nieta, la abuela, era un vínculo fuerte. Y es una abuela que tenía su edad, una persona mayor. El padre, en el momento en que recibió la noticia del hospital, reprime el llanto porque está frente a la abuela, o sea, frente a su propia madre, frente a la abuela de su hija. Él prefiere no llorar y prefiere ocultar la noticia por temor a que su madre se infarte. Ese hecho lleva al Señor a partir de ese momento a no sentir nada. Él quiere llorar, pero no es capaz de llorar. Y comienzan a aparecer una serie de síntomas como unas taquicardias recurrentes. Se puede llegar a evitar que eso que está sintiendo termine en un duelo complicado o en un duelo patológico. Claro que sí. ¿Y cómo se previene? Tiene que dar curso a la palabra. Tiene que hacer que todo eso salga y que todo eso salga en palabras, que en la consulta comience a hablar sobre lo que sintió,
que sea capaz de verbalizarlo, que sea capaz de gritar, que sea capaz de llorar. A partir de ahí comienza la elaboración del duelo, que sea capaz, en definitiva, de aceptar la realidad de esa pérdida y de llorar esa pérdida. Entonces sí, sí que se puede. Cuando un objeto se pierde, cuando el ser amado se pierde y algunas personas comienzan a sugerir tomar determinados medicamentos o la farmacología para que el doliente esté más fuerte, para que sienta menos angustia y ansiedad, para que pueda afrontar la pérdida. Eso es medicalizar el duelo y eso va en contra de lo que es un proceso de elaboración de un duelo normal. No hay que dar pastillas porque es normal que duela y porque lo que en ese momento tiene que sentir es eso y no otra cosa. Sandra pregunta, ¿ya no se dice duelo patológico, sino duelo complicado? Es decir, ¿cambió la definición? Sí. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Eso es lo que estamos tratando de explicar, Gracias, el Miss Sandra. cambio de Sí la es. definición y estamos intentando decir que el cambio de la definición no es más que un constructo social de estos tiempos. ¿Y qué está detrás de ese constructo social? Puede estar, por ejemplo, la industria farmacológica. Así es. Lo sabemos los que estamos metidos en esto. Sí, indiscutiblemente así es. De todas maneras, no importa el uso del término, realmente, sí, en el DSM-5 cambió Sandra, pero realmente es, fíjate, no importa para el profesional que está bien ubicado y comprende la diferencia entre un proceso normal que ocurre en un individuo ante la pérdida de un ser amado y cuando este proceso normal comienza a, digamos, a ser un poco desadaptativo para el individuo, porque a mí me gusta ese término de que la persona no se puede adaptar, o sea, las situaciones se vuelven desadaptativas o el comportamiento se vuelve desadaptativo o el pensamiento se vuelve desadaptativo, o sea, el pensamiento que el individuo tiene no le funciona con el objetivo de ajustarse a los requerimientos del medio ambiente, del contexto, del trabajo, de los amigos, del día a día, de la rutina diaria. Entonces empiezas a ver que el individuo se está desadaptando a ese ritmo de vida. Entonces, desde ese punto de vista, bien. El tema es que y lo complicado del constructo social en los cambios de términos y todo esto es que va quedando mucho profesional que de pronto no conoce profundamente la diferencia entre un duelo y entonces quieren empezar a medicar duelos normales o peor aún, tienen a una persona, Sandra Pereira, besos, gracias por estar aquí, Cela también está por acá, gracias, y Ana también. Entonces empiezan la persona empieza a experimentar una serie de pensamientos y de comportamientos que son de alto riesgo y resulta que el médico de pronto o el profesional que está con él no piensa que es un duelo que se está complicando, por decirlo así. Entonces, obvia ciertos detalles importantes porque muchas veces el profesional, y ocurre bastante que ellos ante tanto cambio de términos y situaciones se estresan y terminan diciendo, como ignoro esto. Yo pienso que los extremos son malos, porque yo sé que Sandra pues es profesional de la salud y Claudia también. Sandra, bueno, tenemos bastantes personas, las dos Sandras de hecho. Es que nosotros no podemos obviar estos cambios que ocurren, bueno, por la razón que sea, por razones farmacológicas o no, de estadísticas, etcétera,
hay que ser consciente de eso, hay que leer, hay que investigar y hay que estar actualizado con respecto a eso, pero mantener los pies firmes y anclados en la realidad clínica, porque es que la salud mental es una y cuando uno hace una evaluación de los procesos de salud mental del individuo, el assessment mental, esos siempre han sido los mismos, o sea, eso no cambia. La forma como uno puede abordar y mirar qué contacto con la realidad el paciente tiene o no son los mismos, pero hay profesionales que se olvidan un poco de esto y un poco molestos por los cambios, entonces obvian cosas, síntomas que son reportados por los pacientes y resulta que no remiten al paciente a donde debe ser remitido correctamente, al lugar correcto, y después pues se puede lamentar esto. Cuando se ha podido haber evitado una situación difícil de un duelo patológico o complicado, se ha podido haber evitado si se hubiera actuado a tiempo. Entonces, esa es la idea, que todos, yo creo que como está la vida hoy en día y en el 2020 dijimos y sigo diciendo, que la salud mental es una situación difícil que se está complicando y es un problema de salud pública y cada día lo estamos viendo más y más y más y más y más. De hecho, por eso volvimos a retomar este tema, haciendo énfasis en el duelo complicado. Pero ya estamos en una situación en la que no importa si tú eres un profesional de la salud o no, todos vamos a tener que terminar teniendo la obligación de autoeducarnos, educarnos, escuchar o ir a consultar por aquel que de pronto no quiere ir a consulta, consultarse, porque hoy en día nos está tocando pues hacerlo de esa manera, con el objetivo de cuidar de nuestros seres queridos. Y bueno, por eso estamos acá. Doctor Darío iba a decir. Sí, sí, para ir sintetizando, lo importante para que un duelo no llegue a convertirse en duelo patológico o duelo complicado sería entonces, primero, aceptar la realidad de la pérdida. Segundo, la persona ha de permitirse sentir el dolor de esa pérdida, es decir, no medicalizarlo, no intentar de obturar ese dolor. Tercero, la persona ya tendría que adaptarse a una nueva realidad en la cual el sujeto que ha fallecido ya no está presente. Es decir, reestructurar su realidad teniendo en cuenta que el objeto no está. Y por último, poner aspecto en otros objetos. Y eso es necesario. De todas formas, con independencia del tiempo en que cada quien vive su duelo, lo importante es llegar a la aceptación de que el que se fue ya no está, es una realidad y no volverá. Hablabas de la rumiación de ideas. Y si la rumiación de ideas respecto al fallecido en un principio es normal, esa rumiación de ideas, en la medida en que es reiterativa, nos va dando a nosotros un ejemplo de que algo está pasando con ese duelo y que el duelo no está yendo por los cauces normales por donde ha de ir o por donde debió ir. Entonces, en esa medida tenemos que tomar nosotros algún tipo de decisiones que nos lleven a trabajar para prevenir en que ese duelo no termine siendo un duelo complicado. Está la psicoterapia, está el psicoanálisis, está el hecho de poder hacer que el sujeto hable de lo que le pasó y que hable de sus relaciones con el objeto perdido, pero también que realice una serie de rituales que quizá no llegó a realizar. Los rituales son importantes para la elaboración del duelo, por cuanto los rituales ayudan a superar ese duelo. Y en algunas ocasiones el sujeto, por ejemplo, en la época del confinamiento con el COVID, el sujeto se vio despojado de tales rituales, de enterrar a sus seres queridos tal como la cultura
lo exigía anteriormente y tal como las costumbres familiares los exigían. El sujeto se vio desprovisto de esos rituales y son rituales necesarios en la estructuración psíquica para la elaboración de los duelos. Sí, aquí Sandra dice, bueno, ella comparte, gracias Sandra por compartir esto y creo que es un testimonio muy bonito para aquellos que son creyentes. Ella dice que yo tuve que medicarme con un ansiolítico eh, y después aprendí que habían otras formas. Quiero decir que Sandra además es un profesional de la salud y vive en un mundo de profesionales de la salud, cosa que es muy común porque el que vive con un médico o el que está alrededor del médico, el médico siempre busca la inmediatez del tratamiento, resolverlo con medicamentos. O sea que dentro de esa estructura es muy común que ocurra. Entonces, pero sin embargo, ella dice, después aprendí que habían otras formas de manejar esta ansiedad que me ocasionaba el duelo y me ayudó mucho, primero Dios, ella es una persona muy creyente y sé que realmente eh, las creencias en Dios, las creencias te permiten a ti sentir ese agarre. Eso es lo que te permite tu creencia. Cuando tú crees, te agarras de eso y te aferras a eso como tu salvavidas y eso te ayuda a fortalecerte desde tu interior y perfectamente válido. No sé en España, pero en Estados Unidos las terapias cristianas son muy válidas y son aceptadas la Organización Mundial de la Salud aquí en Estados Unidos. Y en el DSM-4, en el DSM-R revisado, se empezó a incluir las intervenciones terapéuticas con bases de la fe en general, donde caben todo tipo de terapias espirituales. Pero también dice que también hace ejercicios como ejercicio físico y ejercicios de mindfulness, ¿sí? Y el mindfulness no es nuevo, el mindfulness es muy, muy antiguo, solamente que lo empezó a retomar la terapia cognitivo-conductual y lo ha vuelto otra vez como a sacar del cajón, pero el mindfulness no es nuevo. Entonces, Marta Isabel Arteta Alba, gracias por acompañarnos. Bueno, creo que podríamos tener un programa posterior haciendo énfasis en las nuevas técnicas o diferentes tipos de abordajes terapéuticos que existen porque son bastante amplios, eh, que existen en la actualidad para poder manejar no solamente el duelo, sino como todo tipo de terapias que existen desde la psicoterapia, el psicoanálisis, que son las más conocidas en algunas partes, pero hay muchas otras. Sí, pienso que podríamos tener posteriormente y aclarar pues toda esa gama de posibilidades que una persona tiene para poder tratarse cuando está atravesando por una situación difícil. En el día de hoy, duelo, porque es el tema pues que nos... Gracias, Sandra, por tu aporte. Gracias por compartirnos tu experiencia personal. Gracias. Doctor Darío, le doy la palabra para que haga el cierre. Oh, Pedro Pablo, gracias por acompañarnos. El programa, para los que entraron ahorita, el programa va a seguir rotando y yo de todas maneras voy a publicar el link de YouTube, del canal de YouTube, donde pueden ver este y otros. Y por favor, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo lo hacemos es completamente científico, aunque no pretendemos reemplazar ningún tipo de psicoterapia, obviamente, pero se llama psicoeducación. Y si ustedes saben de alguna persona que necesite, porque está atravesando por una situación difícil, mándenle el link. Le están haciendo un gran favor a esa persona. O sea, compartan el link con aquellos que lo necesitan. Pues precisamente de eso se tratan estos espacios de educación que nosotros pues estamos favoreciendo y trabajando con la comunidad. Doctor Darío, para que haga el Sí, cierre. sí. En síntesis, cada persona conoce su psiquismo y cada persona es capaz de evidenciar cuándo está bien y cuándo no está bien.
Y cuando una persona ha pasado por un duelo y siente que le está quedando grande ese duelo, siente que no puede llevar la vida que llevaba antes, que se le dificultan las interacciones sociales, que está viendo cosas que no veía y que además tiene plena conciencia que lo que ve no es real y que la persona no puede poner afecto en otros objetos, pasado un tiempo en donde es exagerado, muy exagerado, que siga sintiendo eso, esa persona es importante que debe buscar ayuda psicoterapéutica, que debe pedir ayuda psicológica o en algunos casos es importante la ayuda psiquiátrica. Y la ayuda psiquiátrica es importante cuando el duelo se ha cronificado o cuando los síntomas son tan floridos que para llevar a cabo una psicoterapia es necesaria previamente la derivación al psiquiatra. Es importante que ello quede claro porque está en juego la salud mental y la salud mental no es cualquier cosa. Sí, indiscutiblemente. Y como no lo vemos, o sea, no es lo mismo cuando alguien se cae, tiene una herida física, tú ves en la herida, en la piel, ves la sangre y es escandaloso y todo el mundo se alerta. Pero las heridas emocionales que no se ven existen, son reales y muchas veces llegan a doler más que una herida física. Entonces, por favor, ustedes, gracias Pedro. Eric de la Hoz te manda saludos, Darío. Gracias por estar con nosotros. Muchos saludos a todos. Y gracias por estar aquí. Recuerden, cuando ustedes vean que una persona está teniendo pensamientos frecuentes, insistentes, que la preocupación sobre la persona, sobre el difunto, no lo logra superar. Y yo quiero decir algo como regla general. Cuando ustedes observan que el dolor por la pérdida es mucho más grande y que la rumiación de ideas y de verbalizaciones que la persona hace van dirigidas hacia la dificultad para aceptar la realidad de que la persona se fue y que tiene una sensación como de incredulidad, como de que no lo puedo creer y pasa el tiempo y todavía no puede como aterrizar la idea. O sea, que la pérdida es más grande que la muerte misma del sujeto, por decirlo así, y que el individuo que tiene la pena no puede comprender esa diferenciación, que no es la persona que se fue, sino que la pena le supera a la ida del sujeto. En ese momento, ustedes tienen necesariamente que buscarle ayuda a su ser querido. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos, gracias a los que compartieron sus experiencias personales y gracias al doctor Darío también por estar acá con nosotros. Un abrazo a todos y gracias al público que nos estaba escuchando. Atentos. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches, Darío. Buenas noches.